Bienvenidos a una nueva sesión en el crossover de libros. Las historias que te presentaré hoy son potentes y breves, perfectas para un fin de semana, para iniciarse en el mundo de los libros o para romper un bloqueo lector. Estas historias nos van a hablar de la inocencia, de la vejez, de la niñez y también tendremos las reflexiones de un perro filósofo. Al final te contaré datos interesantes acerca de la relación de los autores con el mundo editorial. Démosle play. Vamos a iniciar esta sesión con El río, escrita por Ana María Matute. Esta obra es de una belleza que radica precisamente en las temáticas que va a abordar y en la forma en que la autora nos va a narrar incluso sucesos muy tristes y crueles en algunos casos. Ana María Matute fue galardonada con el Premio Cervantes, con el Premio Nadal y con el Premio Planeta. Es una de las grandes voces de la literatura del siglo XX. En El río, la historia nos lleva al mundo de la infancia, al descubrimiento de las dinámicas sociales, de aquello que nos entusiasma y aquello que también nos atemoriza. Aquí la narradora regresa al lugar donde pasaba sus vacaciones cuando era una niña y empieza a recordar en capítulos muy cortos distintos aspectos de este ámbito rural en el que ella, siendo una citadina, se sumergía durante ese tiempo de descanso. Aquí vamos a encontrar en un lenguaje poético y con una brevedad unas imágenes que nos van a dejar, por ejemplo, a las mujeres, 4 mujeres que horneaban para todo el pueblo, en una especie de rito ceremonial en el tránsito de la niñez a la adolescencia, en el caso de las chicas, y de cómo esto era una figura de las mujeres que alimentan, que nutren con el amor y la compasión. También nos va a dejar a los chicos con su crueldad hacia los animales en unos juegos macabros. Esta niña se enfrenta en este territorio con la muerte. Vamos a tener temas como la amistad, el precio de la soledad, qué hay en el corazón de un niño pastor, cuál es ese misterio que él guarda, esa forma tan distinta de ver el mundo con respecto a los otros chicos. Vamos a ver cómo algunos de estos muchachos en el tiempo de los disfraces lo que hacían era marcarse su cara con jugo de mora y adornar su cabeza con plumas de aves y sobre todo disfrazaban la voz en un intento de un ritual entre aquella ancestralidad y perversidad al mismo tiempo. Hay una referencia al lobo, aquella figura que genera gran temor, pero a su vez también incita violencia. Aquí la infancia, aunque tenga unos elementos muy bellos, porque es el tiempo también de las relaciones con los amigos, del descubrimiento de la amistad, es, no deja mejor de ser también un tiempo donde la crueldad, hay una insistencia en la crueldad a la que pueden llegar los más pequeños. Hay una referencia importante a la adolescencia, esa etapa de misterio, de sombras, donde se pierde todo, donde ya no se tiene nada, donde se añora ese niño que se fue. Y aquí en el río, este no es solamente un paisaje. El río es una figura que nos va a mostrar el flujo de la vida, aquello que se va a desencadenar a través de los sucesos y donde ya no hay vuelta de hoja. Y es una de las reflexiones que nos deja esta narración. ¿Recuerdas aquellos sucesos que marcaron tu vida y que, aunque tú estuvieras muy pequeño para comprender del todo lo que estaba aconteciendo, sí intuías en tu interior que eso era determinante para tu vida? Esto es lo que encontramos en El río.
con una mirada reflexiva de ese tiempo y con un desprendimiento total, triste. Hay un tono melancólico en la narración que nos habla justamente de aquello que perdemos, de ese tiempo cuando éramos otros, cuando éramos sabios y no lo sabíamos, cuando no teníamos miedo a nada y cuando empezamos a darnos cuenta también, cuando salimos de ese estado de inocencia, de todo lo que está a nuestro alrededor y no vemos. Por eso los invito en el book track número 1 a ver las imágenes, a visitar este Mansilla de la Sierra, este pueblo donde la protagonista sentó las bases de su vida. Avancemos ahora con una autora contemporánea. Les estoy hablando de Delphine de Vigan, con su libro Las Gratitudes. Esta es una historia que nos va a confrontar, en especial en la relación con las personas mayores que están a nuestro alrededor. Aquí la historia radica en varios aspectos fundamentales, en aquel revisar qué hicimos con nuestra vida, si fuimos lo suficientemente agradecidos con las personas que tanto nos ayudaron y si dimos las gracias en el momento justo y con intención real. Esto es lo que le sucede a Mika, la protagonista de esta historia. Ella es una mujer mayor que hasta el momento en donde inicia la narración, ella ha vivido sola, es una mujer independiente, pero hay un suceso en su apartamento donde ya se empiezan a evidenciar que está sufriendo de un deterioro neurológico y esto hace que ella tenga que empezar a buscar un nuevo sitio donde vivir, trasladarse a un centro geriátrico. Y aquí Mika tiene que dar una entrevista en esta solicitud de este cupo como si ella estuviera aplicando para el mejor colegio, para la universidad, para el trabajo soñado. Hay aquí una clara crítica a la competencia social permanente a la que están expuestas las personas durante este tiempo y de la que no se salva uno ni siquiera en la tercera edad. Bueno, Mika consigue este espacio y lo que vamos a ver como lectores es justamente esas rutinas que tienen las personas en estos lugares y cómo su vida, su chispa vital se va menguando. Y esto es lo que le sucede a Mika, porque por un lado, el hecho de estar en este espacio, ella siente que ha perdido esa capacidad para moverse, para incluso socializar con los demás. Hay un momento donde ella dice, o sea, ya no me digan más señora tal, no, díganme por mi nombre. Es muy triste que ya nadie me llame por mi nombre y esto refleja justamente ese desprendimiento social que hay con los demás. La enfermedad que sufre Mika avanza y aquí hay algo importante porque estamos hablando de la pérdida del lenguaje y es difícil cuando tú sientes que en ese momento la vida tienes tanto que decir. Ese es un anhelo que tiene Mika, ya siente que le falta dar justamente unas gracias importantes de corazón del alma a las personas que la ayudaron cuando ella era muy niña. Ya tiene una historia de fondo bastante triste y uno cuando se da cuenta de qué es lo que le sucedió a ella, entiende ese afán que ella tenía por decir gracias por todo lo que has hecho o han hecho por mí. Pero a su vez, Mika también con su vida ha influenciado de manera positiva la existencia de otras personas, en este caso de Marie, que es la persona más cercana a ella. Hay una historia preciosa entre Marie y entre Mika y de cómo hay ángeles, podríamos decir, esas personas que aparecen en nuestra vida en el momento en el que más lo necesitamos. Y en el caso del logopeda que atiende a Mika en este centro, Jerome, él también tiene su propia historia y a través de las conversaciones con Mika nos vamos a fijar en las relaciones de familia,
en lo que sucede, pero hay algo precioso en este personaje de Jerome, y es que él se afana, se interesa por ver a la persona que era antes de llegar al centro geriátrico. Él busca, rebusca en la mente, en las conversaciones, a esos profesionales que fueron, a los padres que fueron, a las madres que fueron, a los amigos que ellos fueron. Y dice algo muy importante, Jerome, y dice, cuando perdemos el lenguaje, ¿qué nos queda? Y es justamente esta situación lo que hace que esta novela tenga una carga emotiva tan fuerte, porque es la desesperación de Mika por poderse comunicar cuando las palabras se le están escapando y tanto que siente ella que tiene que decir. Y a su vez de las personas que estuvieron a su alrededor, que ella comprenda y entienda qué es lo que le están diciendo. Los invito a acercarse a esta lectura, a las gratitudes. Es un libro también muy corto, pero insisto, con una potencia emocional que lo deja a uno reflexionando a través de los días y buscando una nueva manera de conectar con los ancianos, con las personas mayores que tenemos a nuestro alrededor. Y por qué no, como hacía Jerome, tratar de verlos más allá de ese momento de la vida en la que ellos están y pues por supuesto a la que todos vamos a llegar. Así que pregúntate, ¿qué harías? ¿A quién le dirías gracias hoy si supieras que mañana te vas a quedar sin palabras? En el book track número 2, las gratitudes. Cerremos esta sesión con una historia para los amantes de los perritos. Aquí está el gran Paul Auster, a quien ya he reseñado en anteriores ocasiones, porque cada libro que uno se acerca, al que uno se acerca a este escritor, lo deja a uno con esta sensación de que esa lectura se va a quedar contigo, que estás aprendiendo cada vez más a través de los personajes que este hombre tenía la visión de crear, porque las miradas de Paul Auster a través de su narración siempre nos sorprenden y este no podía ser un caso distinto. Les estoy hablando de Tombuctú, este libro donde Paul Auster ha decidido que el protagonista sea un perrito, un canchocito que es mitad collie, mitad spaniel y mitad labrador. Él es un rompecabezas canino, dice Paul Auster. Y es este callejerito que está acompañado por un poeta vagabundo que escribe frenéticamente, tiene más de 70 cuadernos que ha llenado con sus versos. Es un joven que ha desperdiciado su talento, nosotros diríamos, pero para él no, para él ha vivido su vida de forma libre. Aquí hay una crítica y una reflexión también acerca de la sociedad moderna, del consumismo, de las relaciones que se entablan con el otro. Aquí vamos a encontrar temas como la lealtad, como el desamparo, como ese amor más allá de este plano físico. Y resulta que este joven, Willie G. Christmas, es el dueño, es el compañero, el amigo de Mr. Bones. Es que nada más démonos cuenta de esto, lo que hace Paul Auster. Le da el nombre como más sonoro, como en mayor escala social al perrito y deja a su dueño con Willy, ahí con Willy, como que si se intercambiaran justamente estos roles. Y Mr. Bones corresponde perfecto a este nombre porque él es un perro que piensa, que sueña, que razona, que analiza la vida de su compañero humano, de Willy, y a través de esta mirada de este perrito, nosotros vamos a conocer la vida de Willy. Él desciende de una familia de polacos, de inmigrantes, bueno, de todo lo que esto conlleva.
en Nueva York, pero la historia, ellos se van a trasladar hacia Baltimore y nos va a narrar los viajes que tenía esta pareja inusual, estos amigos, pero resulta que Willie se está muriendo. Y él tiene el gran afán de encontrarle un nuevo hogar a su gran amigo y se recrimina por haber sido como tan laxo con esto, como que no haber anticipado esta situación, y entonces en este corto tiempo él le va enseñando y le va recordando a Mr. Bones qué hacer, qué no hacer cuando él ya no esté, como qué tienes que hacer cuando ves a los de la perrera, nunca te dejes atrapar, lejos, lejos de los restaurantes chinos, o sea, por allá ni se te ocurra asomarte, bien, analiza a las personas que se te acercan. Hay una obsesión de Willy por entender a su compañero canino, y a través del olfato, él dice que estos animales, ellos como que están en otro plano de sabiduría, y sea también como interesado en crearles una sinfonía a través de los olores. Hay una imagen muy preciosa que utiliza aquí el narrador, y es decir, cuando Willy se refiere a su muerte, y es decir, la vida se me está extinguiendo como una gota de agua secándose al sol. Entonces, esto es una pequeña muestra de la capacidad que tenía el autor para envolvernos en este tipo de historias con personajes distintos, con miradas desde donde uno no se le hubiera ocurrido, y que nos deja al final como el corazón arrugadito, porque el cierre de esta historia es un final que podríamos llamar abierto. O sea, ¿qué va a pasar con Mr. Bones? ¿Va a conseguir otra familia? ¿Lo van a maltratar? Y quiero hacerles especial énfasis con el nombre de la obra, porque aquí esta palabra es una metáfora de este espacio donde la memoria es un lugar a donde aspira Mr. Bones llegar alguna vez y encontrarse con su dueño. Así que, insisto, para los amantes de los perritos, esta es una historia que les va a robar el corazón, que los va a hacer llorar, que también está impregnada de crítica social, pero también de esperanza, pero también de lealtad, y sobre todo eso de sentarnos a pensar el mundo desde los ojos de nuestras mascotas, de nuestros compañeros caninos. Así que, como lo he hecho en los anteriores book track, aquí te dejo la pregunta: ¿qué te diría tu perrito si pudieras comunicarte con él? ¿Qué crees que tu perrito expresaría de cómo ve tu vida y de todas las confidencias que le has compartido? En el book track número 3, Tombuctú. Los invito a que nos enternezcamos con estas frases. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión, donde la propuesta es acercarnos a estos libros con historias contundentes y breves. O sea, el más largo de estos libros no supera las 250 páginas. Por eso los invito a que se acerquen a estas historias. Vimos El río de Ana María Matute, Las gratitudes de Delfín de Vigan y Tombuctú de Paul Auster. 3 tipos de historia con distinto tono, en distinta época, con un estilo también diverso, pero que las une esa reflexión y esa mirada al mundo desde la niñez, desde la vejez, desde los miedos, desde aquello que nos genera mayor esperanza,
Así que son historias que no te van a dejar indiferentes. Y si conoces alguna de estos libros, me gustaría que en comentarios me dijeras cuál de ellos te gusta más, cuál es esa sensación que tuviste cuando cerraste el libro. Y los datos que les quería contar de estos autores es que Ana María Matute tiene una anécdota preciosa, y es que ella empezó a escribir muy joven, sobre los 17 años ya tenía su primera novela y la escribió en un cuaderno de colegio. Ahí, en un cuaderno, y ella se iba todos los días a una editorial para presentar su obra, y así pasaron los días hasta que finalmente la atendieron, y el primer consejo que ella recibió del mundo editorial fue: pase su obra a máquina. Y luego, pues hablamos esto en una referencia, como ella lo dice, de su ignorancia y de su inocencia acerca de este mundo en el que ella, por fortuna para nosotros, nos ha dejado unas obras preciosas. Y en el caso de Paul Auster, ¿ustedes quieren saber por qué este hombre escribía? Por la sencilla razón de que él decía que no podía hacer nada más, que no le quedaba más remedio que escribir. A él las historias lo abordaban, y esa pasión por la literatura es lo que lo llevó también a que nosotros hoy como lectores podamos seguir disfrutando de sus creaciones en este ímpetu, en este fuego que quema a los artistas, a los que están realmente ahí con las letras, con las obras en su cabeza. Así que bueno, los dejo por hoy. Recuerden, como decía el gran Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.